Bueno, hay una realidad. ¿Qué cambió? ¿Timoteo o cambió el chavismo? No, yo creo que es la coherencia en esta ruta que yo he tenido siempre, tanto en el 2002, que fue, vamos a decir, la gran primera negociación que hizo en Venezuela, con una facilitación, porque no era mediación, una facilitación del secretario general de la Organización de Estados Americanos, que era el expresidente Gaviria. César Gaviria, y además estaba también Naciones Unidas y estaba el Centro Carter. Bueno, teníamos dos delegaciones, una del gobierno, una de la oposición, de 6-6, el jefe de la delegación del gobierno era el vicepresidente, que era José Vicente Rangel, y yo era el responsable, el coordinador de la oposición. Era más una representación, vamos a decir, corporativa, porque teníamos un representante de los gobernadores, un representante de Fede Cámara, un representante de la CTV, un representante de la sociedad civil, en fin, de los partidos políticos. Yo creo que eso le dio una enorme participación a toda la sociedad, ¿no? Más o menos estábamos ahí todos representados. Y, claro, yo te diría que tanto hoy como ayer, en esa época, es el reconocimiento del otro. Si no hay reconocimiento, Ernesto, es muy difícil que haya un acuerdo, porque el reconocimiento genera confianza. Y si hay confianza en el proceso y entre los interlocutores, bueno, vamos a un acuerdo. Fíjate que eso no ocurrió en ese mecanismo que implementaron los noruegos, que se desarrolló también en Oslo y en Barbados, porque ahí no hubo un reconocimiento pleno entre las partes. Bueno, y creo que a los noruegos les faltó un poco de mano y de sudar, como dicen los españoles, la camiseta. No la llegaron a sudar, no vi que sudaran la camiseta, ¿no? Pero además, si no se reconocen, no generan confianza. Ahí se metió la geopolítica, ojo, yo creo que es la mayor evidencia en que la geopolítica marcaba esa negociación. ¿Qué significa que se metió la geopolítica? Bueno, se metieron las potencias y ahí se metió Estados Unidos. Ya Estados Unidos, yo diría que castró en buena medida ese proceso, porque es verdad que la delegación opositora quiso llegar a acuerdos en un momento dado. Los medios anunciaron por los medios, fueron a Washington y no lograron, porque sencillamente Estados Unidos no les entregó a ellos el placé para que se siguiera esa negociación. ¿Y es verdad que estaba listo un acuerdo y que se saboteó por una llamada desde Bogotá? Bueno, eso fue República Dominicana, ¿no? Nosotros, República Dominicana, ese será un proceso que los historiadores van a tener que emplearse a fondo, porque fue bien interesante ese proceso. Nosotros teníamos un preacuerdo, que firmamos el 2 de diciembre del 2017, para las elecciones del 2018. Incluso ya todo lo que eran las garantías se había preacordado. Por cierto, el vocero de las garantías fue Vicente Díaz, ¿no? Fue un dato también bien interesante entre él, fundamentalmente, y estaba Jorge Rodríguez, los dos venían del poder electoral. Bueno, lo que faltaba era la fecha, Ernesto. Ya habíamos logrado la fecha de una elección presidencial. De la elección presidencial. La que tenía que darse. La que tenía que darse, y ya habíamos logrado que se hiciera en el primer semestre. Entre mayo y julio era el debate. Nos acercamos muchísimo a junio, por ahí estuvimos, pero no hubo el acuerdo al final, porque yo creo que hubo las interferencias y no se restableció la negociación a principios de enero para llegar a un acuerdo. O sea, estaba listo. Es más, la última reunión, que yo me fui de la mesa en los primeros días de enero porque veía que no iba a haber el acuerdo, pero te voy a decir que la última reunión de diciembre sencillamente se acordó y se le entregó al presidente de República Dominicana, Danilo Medina, el acuerdo, y que si se iba de nuevo era para firmarlo. Bueno, eso no fue posible. Se fue, pero no se firmó. Y se llevó a hacer otra vez, bueno, un desastre, ¿no? Un desastre. Ajá, yo creo que fueron las interferencias. Esas interferencias, ¿cómo se manifestaban sentados en la mesa, cuando ustedes estaban allí negociando?
bueno, se cambiaban mucho los términos de lo que se acordaba en un momento dado, entonces se pedía la palabra y cambiaban el término. Entonces, bueno, de hecho tuvimos diferencias en la mesa a veces porque se cambiaban las cosas. En el bando opositor. En el bando opositor no, y también en el del gobierno también hubo cambios inesperados en lo que ya se había avanzado, ¿no? En algunos casos. Pero eso a veces puede ser normal, digamos, es propio de la negociación. Lo que no es propio de la negociación es que no llegues a nada. O sea, ok, cambiaste, pero ajá, vamos a arreglarnos entonces por aquí. Entonces, bueno. Me decían que algunos de esos cambios no eran motu propio, sino por llamadas telefónicas, mensajitos y esas Bueno, hubo mucho de eso, Claro, es que, mira, Ernesto, el problema es cuando tú tienes una delegación de la complejidad que teníamos, ¿no? Y esa complejidad te lo daba el tema ideológico, ¿no? Ahí habíamos, vamos a decir, uno que éramos progresistas, socialdemócratas, etcétera, y otro que era la derecha, ¿no? Yo diría que el country club, más o menos, ¿no? Yo a veces lo simbolizaba, bueno, el country club está dividido, ¿no? Entonces, bueno, ahí teníamos un problema, era el tema financiero, era esa derecha financiera, económica, dura. Entonces, bueno, tú sabes que para esa derecha financiera dura, los socialdemócratas somos unos comunistas que hay que exterminar, pues, ¿no? De hecho, lo que pasó después, lo que ha pasado desde el 2018 a esta parte, bueno, terrible, terrible. Con la elección, por el solo hecho de ir a unas elecciones en el 2018, Henry Falcón, bueno, todos nosotros, bueno, esos son los grandes comunistas, ¿no? Entonces era difícil también para nosotros ese debate interno. Y yo diría que al final no era un debate franco, sincero y abierto, ¿no? Era una cosa, esos factores eran muy encubiertos todos, Ajá, ¿y ¿no? quiénes son esos? ¿Voluntad Popular? Tuvo Voluntad Jorge. Popular, yo diría que PJ y Voluntad Popular de ese momento, ¿no? Yo creo que además los dos pujaban por un protagonismo, por una parte. No sé si el protagonismo era para la calle o para el country, no sé. Ahí te confieso que la línea es muy delgada, ¿no? Y al final no Para hubo el las calles acuerdo. del country. Sí, y claro, y al final no tuvimos un acuerdo, ¿no? Que fue un desastre. Y yo siempre decía, este país no puede amanecer sin un acuerdo. Y por eso mi insistencia constante de un acuerdo. Vino entonces al tiempo Oslo, y lamentablemente el método, la arquitectura de Oslo adolecía de una coherencia que nos permitiera que permitiera a la oposición y al gobierno llegar a un acuerdo. Uno, el método no era posible aplicar en Venezuela, en la cual se establecía que nada está acordado hasta que todo esté aprobado. Eso era, bueno, imagínate, la A a la Z, todo. Si tenías 100 puntos en la agenda, tenías que estar acordado en los 100 puntos. Eso, para un país como Venezuela eso no es posible, porque es un método más de lucha armada, ¿no? O lucha por territorios territoriales o étnico-religioso. Entonces, porque claro, el último punto en una negociación de esa es la entrega de las armas. Bueno, imagínate, un grupo rebelde no es tan fácil que entregue las armas. Entonces eso se aplica ahí. En Venezuela no, porque nuestro conflicto no llega a ese extremo. Yo siempre he dicho que en Venezuela el método son acuerdos parciales, y fue así. Fíjate tú que cuando yo digo que se mete la geopolítica, le digo porque se meten todos. Al meterse Estados Unidos se mete Rusia, se mete China, se meten todos. Es la reacción, es la respuesta a eso geopolíticamente. Y fíjate tú que es verdad que los compañeros de la oposición intentaron avanzar en un acuerdo, pero tenían que ir a pedir permiso a debatirlo con los Estados Unidos. Bueno, los Estados Unidos nunca estuvo de acuerdo con Noruega, con ese mecanismo, porque eran los dueños del mantra. Entonces, no era posible. Y eso convenció aquí
en que no iba a ser posible finalmente un acuerdo. Incluso ellos se levantaron de la mesa. Nosotros veníamos trabajando 3 meses antes de la levantada de la oposición de la mesa de Noruega, veníamos trabajando en un acuerdo, es verdad, era muy discreto, porque planteamos la creación de una mesa de diálogo nacional solo entre venezolanos. Entonces, eso empezó a dar su fruto. Tuvimos incluso ya esa semana antes el acuerdo y fijamos la fecha de suscribir ese acuerdo el 16 de septiembre. Oslo se levanta, o la oposición venezolana se levanta el domingo 15, que eso nos sorprendió, incluso yo no me imaginaba que iba a ser tan rápido. Tuvimos que cambiar la primera hoja del acuerdo, donde se nombraba el mecanismo de Oslo, y nosotros lo que decíamos que este acuerdo de alguna manera serviría para reforzar lo que se estaba debatiendo en Oslo, pero aquí el método era distinto, eran acuerdos parciales y que podíamos complementarnos. Bueno, fíjate, Ernesto, gracias a ese acuerdo, que además lo hicimos transparente ante el mundo, ante el cuerpo diplomático, ante los medios de comunicación, lo íbamos leyendo y lo podía ir viendo en tiempo real, porque era en vivo. Bueno, eso nos permitió, uno, dar un debate en el país sobre el cambio del Consejo Nacional Electoral, tal como lo establecía la Constitución en el seno de la Asamblea Nacional. Y logramos, como muchos lo dijeron, un milagro, que la fracción parlamentaria del PSV se incorporara a la Asamblea para poder tener la votación calificada que exigía nombrar a ese nuevo Consejo Nacional Electoral.